Japón dispara las alarmas en el mercado de bonos soberanos. El experimento keynesiano de Japón ha sido un fracaso absoluto y está implosionando en tiempo real. Y es una alerta para todos los países, sobre todo los desarrollados que todavía se creen que pueden emitir toda la deuda que quieren y disparar el gasto público eternamente. Vamos a hablar de todo ello. Japón pone en alerta al mercado de bonos. Desplome global en el mercado de bonos ante el desastre del bono a 30 años de Japón. Fíjate, acompáñame. Esto no es el gráfico de una criptomoneda, del Bitcoin o de cualquier cosa. Es la rentabilidad exigida a los bonos soberanos a 30 años de Japón, un país aparentemente muy estable en el que no había, según el consenso neo-keynesiano, ningún riesgo de continuar gastando, aumentando la deuda y disparando los desequilibrios públicos. La rentabilidad exigida al bono de Japón se dispara a máximos históricos. El dato es brutal, la realidad incuestionable. ¿Qué es lo que ha supuesto? Esto ha llevado a un shock en el mercado de deuda brutal. Se dispara la rentabilidad exigida del bono de Japón, como podéis ver aquí, el que más está subiendo de lejos, y se lleva por delante a la inmensa mayoría de los bonos de los países desarrollados, generando un efecto inmediato en la deuda de Francia, en la deuda de España, en la deuda de Reino Unido, con un auténtico disparo en el pie de todos aquellos que decían que no había ningún riesgo por continuar aumentando la deuda y aumentando la exposición del sector público a esos gigantescos desequilibrios que generan al estar constantemente aumentando el gasto, los impuestos y aumentando el peso de una administración que no solamente lleva a la economía al estancamiento, sino que además empeora drásticamente la productividad y ahora además genera un riesgo de inflación persistente. Por supuesto, detrás del desplome de los bonos viene el desplome de la moneda. Aunque el dólar, habrás escuchado que se ha debilitado, el yen, la moneda de Japón, se hunde a mínimos históricos y los datos son incuestionables. Mínimos de 40 años. Es un desplome brutal. Al fin y al cabo, la emisión de deuda es emisión de moneda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que se está demostrando es la pérdida de confianza en la solvencia del Estado japonés. Y si el Estado japonés, economía desarrollada, rica y con grandes fortalezas, está en una situación así, el efecto dominó sobre la deuda del resto de los países desarrollados y también los emergentes es bien claro. ¿Qué es lo que hemos visto además? Que el Banco Central de Japón ha tenido que empezar a vender con un elemento de emergencia sus posiciones en equities, en lo que es renta variable. ¿Por qué? Tenía una enorme posición en lo que son ETFs de renta variable. Eso le ha dado bastante rentabilidad, pero no nos podemos olvidar que esa rentabilidad que ha ganado en la renta variable la ha perdido y de lejos en sus posiciones en bonos del Estado. Así, hemos visto también la deuda a 10 años de Japón dispararse en cuanto a rentabilidad exigida. El mundo deja de confiar en los estados desarrollados y en su solvencia y empieza, como siempre, dando un susto por Japón y seguirá por Reino Unido y Francia y, por supuesto, es un elemento muy importante para todos aquellos que siguen creyéndose que la deuda soberana no tiene riesgo. ¿Quién está reflejando eso maravillosamente y de manera bien clara? Pues el oro. Claramente el oro nos está reflejando esa fortaleza que es muy clara. Muy clara, no solamente la podemos ver aquí. El oro se dispara y está a máximos históricos, pero eso no es solamente, eso es parte de la historia. Lo mismo está ocurriendo ¿con qué? Con la plata. El oro y la plata, los grandes líderes de este principio de año y obviamente de los últimos años, porque lo que está reflejando el oro y la plata es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Vamos a recapitular.
Número 1, te dicen que los estados no son como las empresas, los estados no son como las familias, los estados pueden emitir toda la deuda que quieran y no va a pasar nada, la deuda estatal no tiene riesgo. Mentira. Los estados tienen 3 límites. Número 1, el límite fiscal, cuando la emisión constante de deuda y el aumento constante de impuestos lleva a un problema fiscal y además a menor crecimiento y menor crecimiento de la productividad. Número 2, el límite económico, más deuda, menos crecimiento y además de menos crecimiento, empeoramiento de la situación generalizada para los ciudadanos. Número 3, el límite inflacionario. Es decir, que genera inflación persistente, más deuda, más gasto público, más peso del Estado, menor crecimiento, menor productividad, y el límite fiscal, además, es que aunque suben los impuestos y aunque el Banco Central recompra una gran cantidad de los bonos, el coste de la deuda sigue elevándose y además lo que se paga por interés cada vez pesa más en el presupuesto. Límite fiscal, límite económico y límite inflacionario. En el caso de Japón, los efectos han sido devastadores. Estancamiento, falta de productividad, pérdida de riqueza y, por supuesto, ahora encima, inflación persistente. ¿Qué es lo que hemos visto? Efectivamente, el Banco Central de Japón tiene que vender una parte importante de sus tenencias de renta variable para compensar por las gigantescas pérdidas que tiene en los bonos soberanos. El Banco Central de Japón es el mayor comprador de bonos soberanos y a pesar de eso la rentabilidad exigida al bono soberano se dispara, como acabáis de ver. ¿Cuál es la lección para tu país, para el mío y para todos? Es falso que los gobiernos tengan la capacidad ilimitada de aumentar deuda y aumentar gasto público. Es falso que llevar a cabo un experimento keynesiano como el de Japón no vaya a generar unas enormes pérdidas y unos enormes desequilibrios como estamos viendo. Es más, Japón está alertando, porque siendo una economía rica y una economía productiva, resulta que el mercado cada vez tiene menor confianza en la credibilidad crediticia del país, en su solvencia. Y si la credibilidad de Japón está bajando, no te quiero contar la de emisores sin credibilidad, como es el caso de tantos de esos países que no solamente no controlan el déficit, sino que además disfrazan la deuda y te dicen que la economía va como un cohete. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Ay, mis queridos amigos, el experimento keynesiano continúa fracasando. Esto ya lo teníais en un vídeo de este canal, ya lo comentamos y ya explicamos por qué la deuda soberana de los países desarrollados está dejando de ser un activo de reserva para los bancos centrales del mundo. Aquí tienes la evidencia. Cada vez mayor rentabilidad exigida para los bonos de los países más potentes y más ricos y además pérdida de confianza generalizada. Eso demuestra que no pueden aumentar los estados la deuda, el déficit y los impuestos todo lo que quieran y refinanciar la deuda eternamente. Que no te engañen.